Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez traigo el capítulo 2 del libro de Jacobo Greenberg, El cerebro consciente. Quiero dejarles ya de antemano que al final del video les voy a dejar unas palabras que me han gustado mucho del doctor. Estas no vienen en el libro, las dio en una plática. Y pues vamos a comenzar con este capítulo. El capítulo 2 se llama Del tiempo y el espacio. Y comienza con algo muy interesante. Aquí nos dice, cualquier cambio en la organización del espacio se manifiesta como tiempo. El tiempo es entonces una alteración en la organización del espacio. Respecto al espacio, que ya lo platicamos en el capítulo 1, como aquí bien dice, el tiempo es una alteración de la organización del espacio. Eso es lo que define aquí el doctor Jacobo Greenberg como el tiempo. Al final de este capítulo va a quedar más claro porque hay una interpretación en el libro que es muy fácil de entender, o bueno, es más fácil de entender. Bien, pues en la materia, o sea, la materia es cualquier cosa que podemos visualizar en lo físico. Esto es, el micrófono es una materia, yo soy materia, las piedras, las plantas, todo es materia. En la materia, todo objeto actúa como quantum mínimo de espacio. Esta es una diferencia entre espacio y materia. En el espacio todo es más complejo, redundante y contenedor de más información. En la materia, que es como por ejemplo nosotros, todo es menos complejo, redundante y menos contenedor de información. Aquí nos habla después el doctor de una comparación entre el cerebro y el espacio. Comparando el cerebro y el espacio, la fisiología actual considera que el cerebro es consciente como propiedad emergente de su organización, complejidad, número de elementos interactuantes y procesos lógicos de inclusión y otros. ¿Qué nos dice aquí? Que el cerebro es consciente por estas propiedades que menciona, ¿no? Ahora, el espacio parece ser igualmente o más complejo en su organización que el cerebro. Estar organizado en forma semejante a este y poseer una lógica algorítmica también similar. De acuerdo con la concepción de la conciencia, el espacio debería ser consciente, aún más consciente que un cerebro, el cual, en última instancia, no es más que una materialización del espacio. Bien, resumiendo esto es, si nosotros decimos que el cerebro es consciente, y estamos viendo que en las propiedades de organización, complejidad y número de elementos, el espacio y el cerebro son similares, pero, sin embargo, el espacio puede ser todavía más complejo de lo que sabemos. Quiere decir que si el cerebro es consciente, entonces el espacio también es consciente. Y aquí cito unas palabras del doctor Jacobo, esto es textualmente como viene en el libro. Nuestra visión del mundo es la materialización de la organización del espacio, o mejor, la expansión de cada uno de sus cuanta mínimos. Somos por ello tentáculos de Dios. Bien, pues eso es lo que veníamos platicando, ¿no? Del espacio, que aquello que está materializado es organización de espacio, pero con menor complejidad para nosotros. En cambio, todo lo que es transparente tiene un mayor grado de complejidad, pero eso no quita que siga siendo espacio. Ahora, volvemos al tiempo. Si el tiempo es cambio en la organización del espacio, es posible pensar que su surgimiento se relacione con procesos de interacción energética altamente compleja, en particular con los asociados con los mutuos intercambios energéticos entre diferentes cuanta mínimos de espacio. Suena un poco complejo, pero en sí es que el tiempo solo es la interacción de estos cuanta mínimos de espacio, y cuando estos interactúan, estos cuanta mínimos, cuando interactúan entre ellos, es cuando se da este intercambio energético, y eso es lo que genera el tiempo. Vamos a tomar un ejemplo, como ejemplo la música, la cual constituye un manejo del tiempo. Aquí este ejemplo que viene en el libro nos habla de un compositor maneja la organización del espacio cuando emite sonidos, maneja esa organización del espacio. Entonces, a través de sonidos, estos al expandirse provocan un cambio en el espacio y por tanto crean tiempo. El ritmo, las secuencias tonales y los bajos continuos son creadores de tiempo. Existe una interacción. La primera interacción, primero del espacio con los cambios musicales que se expanden en él. Luego, entre esto que acabo de mencionar y el cerebro de la persona que escucha el sonido. El tiempo en sí es el efecto sobre la organización del espacio. Así es como nos está definiendo el doctor Jacobo Greenberg el tiempo, ¿no? Que como habíamos visto anteriormente en la malla espacial de espacio-tiempo, son conjunto de uno mismo. Existimos en esta malla espacio-tiempo.
Entonces, cualquier efecto sobre cambio de la organización o cualquier cambio que nosotros hagamos, mover ahorita mis manos es un cambio en la organización del espacio. Entonces estoy provocando aquí tiempo. Es lo que nos explica con este ejemplo de la música. Cuando el músico comienza a tocar, genera un cambio en el espacio y eso genera tiempo. En realidad, la organización del espacio es un algoritmo capaz de reconstruir todas las dimensiones posibles. Por ello, al hablar del tiempo como cambio en la organización del espacio, hablo de un cambio fundamental. Como habíamos visto en el capítulo 1, el espacio es fundamental. Entonces, si estoy hablando de que el tiempo es un cambio en la organización del espacio, quiere decir que el cambio en el tiempo también es un cambio fundamental. Ahora bien, existen varios tiempos. Esto retomando un poco también el ejemplo del músico, existen varios tiempos, tantos como categorías de cambios de organizaciones. Sé que suena un poco complejo. Como ejemplo, en la música hay notas con distintos tiempos. Aquí es donde entra lo interesante. En la música tenemos notas con distintos tiempos. Aquí les voy a poner esta imagen. Vean, por ejemplo, tenemos esta imagen que son los tiempos que nos enseñan en la música cuando aprendemos a tocar cualquier instrumento. Regularmente aquí en México comenzamos con clases de flauta desde muy pequeños y nos enseñan justamente las notas musicales con los tiempos. Tenemos, por ejemplo, aquí este tipo de nota de 4 tiempos. Tenemos la nota de 2 tiempos, la nota de un tiempo, de medio tiempo, de un cuarto de tiempo y etcétera, ¿no? Tenemos todas las demás. Y es por eso que esto nos ayuda a ejemplificar que existen varios tiempos, no solamente uno, que es eso mismo que nos dice el Dr. Jacobo Grinberg. Ahora, pasando a cómo afecta el tiempo a las cosas materiales, por ejemplo, tenemos una masa de concreto. Esta masa de concreto es un espacio en el cual casi no transcurre el tiempo. En cambio, una barra de cobalto radioactivo es un espacio que al cambiar su organización continuamente, cambia su tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Es que en un muro, si analizamos o podemos estar viendo, digamos, sus moléculas con un microscopio, si pudiéramos estarlo viendo, podemos ver que en ese muro, en la pared, casi no hay movimiento de estas moléculas. En cambio, si viéramos un elemento radioactivo, estas se mueven como locas, continuamente se están moviendo. Y esto que nos dice que, por ejemplo, en la pared, que casi su organización no cambia, es como si el tiempo no transcurriera. Y en un elemento que continuamente se está moviendo, eso quiere decir que cambia su organización continuamente y cambia su tiempo. Por ello, un sólido no radioactivo, o sea, bueno, por ello un sólido, una piedra, un muro, permanece mientras que un organismo vivo envejece. Y esto se pone muy interesante porque a través del sólido casi no pasa el tiempo. En cambio, el organismo, un organismo vivo, lo crea. Nosotros como organismos vivos creamos tiempo. Es en la interfase espacio-materia en donde se crea tiempo. Por supuesto que el casi que hemos utilizado merece una explicación. Esto de que en el sólido casi no pasa el tiempo es casi entre comillas porque hay otras cosas que afectan también a ese muro, esa piedra. Por ejemplo, existen movimientos atómicos, incrustaciones de rayos cósmicos, los mismos efectos gravitacionales y magnéticos sobre un sólido no radioactivo. O sea, todos estos efectos gravitacionales y lo que ya mencioné sí hacen o sí tienen un impacto sobre la piedra, sobre la pared, que es por ello que se va deteriorando, aunque con más lentitud. Todo ello es un cambio en la organización del espacio del sólido. Ahora, comparado con un sólido, el espacio transparente es más sintérgico, puesto que posee la capacidad de transformarse dimensionalmente. Es como el elemento más fundamental del universo, siempre se encuentra detrás de cualquier manifestación, puesto que toda manifestación se puede reducir a la organización particular de cada espacio. Así también, el tiempo como cambio en la organización del espacio es siempre cambio dimensional de organización. En este punto entra la vida. Aquí se va a entender un poquito mejor. En ella se realizan más cambios dimensionales, en la vida se realizan más cambios dimensionales que en ningún otro espacio. Aún una estrella en plena explosión cambiando de dimensiones, sólidas, líquidas, gaseosas y espaciales, es un creador de tiempo menos eficaz que el organismo de un mosquito. ¿Por qué? Porque en el organismo del mosquito
ocurren miles de cambios químicos. Miles de cambios químicos son realizados en el cuerpo de este insecto, cambios dimensionales en el más estricto sentido de la palabra. Ahora bien, si hablamos del tiempo global, este tiempo global es alterado por el fuego. Esto, lo que les comentaba al principio, creo que ya es más fácil de entender. Esto es el cierre de este capítulo, y el doctor Jacobo Greenberg creo que lo explicó tan bien esta parte. Con esto nos deja muy claro todo a lo que él trata de referirse en este capítulo, ¿no? Del tiempo y el espacio. El tiempo global es alterado por el fuego, que lo acelera, o por el frío, que lo retarda. ¿Por qué? Porque químicamente, físicamente, el fuego lo que hace es que cuando tú aplicas fuego sobre algún material, lo que hace es poner todas sus partículas a moverse de manera rapidísima. Y a diferencia del frío, el frío lo que hace es ralentizar, o que se hagan más lentas sus partículas, y por tanto se mueven más lento. Y si a esto nos vamos a lo que ya hemos platicado, un organismo que dentro se mueve como a mucha velocidad sus moléculas, va a hacer que se desgaste o que pase más rápido el tiempo, a diferencia de uno donde sus moléculas se mueven muy lentamente. Entonces, un incremento de temperatura es un cambio específico en la organización del espacio, que es transformado a calor y frío por nosotros. Esto es lo que les decía, el cambio de la organización del espacio, donde se mueven las moléculas muy rápido, quiere decir que está creando un tiempo, o el tiempo está pasando más rápido ahí, a diferencia de que si lo congelamos, lo enfriamos, va a ser más lento ese movimiento de las moléculas, y por lo tanto no va a haber tanto cambio en la organización del espacio. Quizás diferentes magnitudes del mismo tiempo, o quizás diferentes tiempos, son la base del calor y el frío. Por ello, un congelador mantiene en buen estado los alimentos, retarda el tiempo global. Por último, hablando de espacio, la materia es percepción simultánea de millones de porciones de espacios. ¿Esto qué es materia? Lo percibimos como millones, son millones de porciones de espacios. La transparencia es incapacidad de percepción simultánea de porciones de espacios. Es organización tan compleja que su decodificación es imposible. Como lo mencionábamos en el capítulo 1. Todo lo que es transparente no quiere decir que no esté, sino que más bien nosotros no podemos percibirlo porque su organización es más compleja. Entonces, para nosotros decodificarlo, o decodificarlo es como traducirlo en nuestro cerebro, o querer verlo con nuestro cerebro, percibirlo, es imposible para nosotros. Es decir, transparencia significa incapacidad de percibir el todo común. Y todo esto creo que es lo más destacable de este capítulo 2 del tiempo y el espacio. Y como les comentaba, yo quiero cerrar con estas palabras del doctor, que hoy por hoy que estoy grabando el video, que vi estas palabras del doctor, fue como un impacto para mí. Y quiero hacerlo notar, y que igual de esta manera abrirles a ustedes más la mente, que sean parte de esta conciencia. Vamos a citar sus palabras. Él lo dice tal cual, así. Están platicando en un video y dice el doctor Jacobo Greenberg: vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio. Estudio la actividad cerebral y me invitaron a conocer esta mujer, Pachita, y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y pues bien, con esto cerramos el capítulo 2 del libro El cerebro consciente. Voy a continuar con estos videos para seguir intentando ayudar al entendimiento de este gran conocimiento que nos ha dejado el doctor Jacobo Greenberg. Y ya saben que si les gustó el video, me apoyan muchísimo dejando su like, compartiéndolo con quienes crean que van a apreciar también este conocimiento, o que pueden apoyarlos a que hagan conciencia también de este conocimiento. Y si no están suscritos, también me apoyarían muchísimo. Si activan la campanita de YouTube, les va a notificar cada que suba un nuevo video. Y nos vemos en el próximo.